Eh, Listo. Entonces, ya dominar esta parte temática, esta parte de los sistemas energéticos, cómo actúan los sistemas energéticos, lo que hemos venido viendo es parte fundamental, ¿sí? Entonces, bueno, listo. Entonces, vamos a terminar. Les comparto la clase número 4, perdón, en donde nosotros ya vimos la parte 3 en donde calculamos los METs. Me recuerden, después a veces me confundo un poquito entre lo que hago con un grupo y con el otro grupo, en qué parte estoy. Sí. Y ya vimos cómo se calculan los METs, ya vimos cómo podemos calcular nuestro gasto energético, ¿no es cierto? Ya vimos cómo se hacía todo ese tipo de cosas. Ya veíamos nuestra tasa metabólica basal y cómo se daba esa tasa metabólica basal y cómo podíamos consumir. Ahora, la temática del día de hoy va dirigida hacia el control del gasto energético en actividad física. ¿Qué queremos expresar con esta parte o con este título? Nosotros necesitamos controlar cuánto de energía, sí, cuánto de energía estamos gastando con actividad física. Al conceptualizar como actividad física toda actividad cotidiana que tengamos un gasto de energía sobre el reposo. Sí, conceptualizándole eso como actividad física, entonces nosotros nos encontramos en esa temática. Bueno, ya vamos terminando y vamos viendo las unidades y, ¿no es cierto?, cómo hemos ido realizando lo que son la parte de los sistemas energéticos, las sustancias alimenticias como fuente de energía, el consumo calórico sobre el metabolismo basal diario y lo que terminamos en esta unidad. Por eso les decía, terminamos esta unidad, terminamos esta presentación y con eso quedamos con la parte de diapositivas y damos el examen de la unidad. Entonces, nosotros podemos valorar el gasto energético, sí, en el ejercicio, por supuesto. Conceptualizando como actividad física la conducta que provoca un gasto energético propio a su intensidad, la energía gastada como el gasto energético de la actividad física de acuerdo a la intensidad, la energía necesaria para las actividades no es constante. Ustedes saben, si yo estoy ahorita sentado, y no es cierto, mi consumo energético es diferente, ya habíamos hablado de los METs y todo ese tipo de cosas, pero si yo me pongo de pie y me pongo a correr, y no es cierto, ¿qué pasa con mi gasto energético? Mi gasto energético aumenta durante el día. ¿Sí? Entonces, es esa relación entre el trabajo mecánico y la energía química necesaria para la eficiencia mecánica. ¿Sí? Nosotros tenemos en esta tabla copiada transcrita, no transcrita, ¿no es cierto? Copiada de lo que es de López Chicharro. Aquí él nos pone y nos planifica y nos dice esto de acá. Nosotros, número uno, tenemos diferentes métodos para cuantificar la energía gastada. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos estos métodos que es de la energía gastada a partir del cual podemos calcular. El uno es la calorimetría directa. Cuando nosotros hablamos de calorimetría directa, hablamos de esto de acá. La calorimetría directa es fundamentado en que la energía producida por el cuerpo constituye el metabolismo equiparable al calor disipado durante la actividad física. Se lo mide gracias a este aparato, tal como está aquí, bueno, aquí está tipo caricatura nomás, pero es un cuarto, sí, es un esquema de la cámara de calorimetría. Es un cuarto en donde tenemos a una persona realizando actividad física y esa persona que está realizando actividad física desprende calor. Claro, por supuesto. Y ya sabíamos de la parte energética
Entonces, si nos vamos a la energía gastada, ¿sí? Nos vamos a la energía gastada, la calorimetría directa. El agua doblemente marcada. Existe también lo que es la calorimetría indirecta para cuantificar. Sí, nos basamos mucho en la medición de los gases. Sí, la medida de la ingesta diaria, de la ingesta energética. Dentro de la medida de la ingesta energética, nosotros siempre aquí estimamos, ¿sí? Lo que habíamos hablado anteriormente. Dentro de lo que habíamos hablado anteriormente, aquí tenemos el gasto, ¿sí? Energético y la ingesta, aporte de la energía. Y ahí nosotros tendríamos, si es que nosotros gastamos 2000 calorías, ¿sí? Y nosotros ingerimos 1500 calorías, ¿sí? ¿Cuál será? Bajaríamos de peso, ¿no es cierto? Vamos a tener pérdida de peso. Pero si nosotros ingerimos 2500 calorías en nuestra dieta, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aumentar de peso. Entonces, esta es la cuantificación de cuánto energía y, ¿no es cierto?, cuánto gastamos, ¿sí? Cuánto gastamos dentro de la actividad metabólica y del ejercicio físico y cuánto nos alimentamos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esa cuantificación, midiendo el equilibrio energético, ¿sí? Otros métodos para ver la energía gastada están los métodos de monitorización de las variables fisiológicas. Frecuencia cardíaca nos sirve también para ver la energía gastada de una manera, de manera indirecta. La ventilación pulmonar, la temperatura corporal, la biopsia, que es un procedimiento en donde se le saca un trocito de músculo y no es cierto, y se examina cuánto hubo ese consumo calórico, a través basado mucho a la parte de oxígeno. La cuantificación del lactato, la recogida de sangre venosa y arterial, ¿sí? Entonces son métodos muchos de laboratorio que utilizamos para ver la energía que hemos gastado. Por eso nosotros tenemos las proyecciones, y no es cierto que vimos anteriormente, la tasa metabólica basal, tenemos la parte del MET, a través del MET conocer cuántas kilocalorías hemos gastado durante la actividad física. Entonces tenemos métodos indirectos, digamos en sí, para poder ver cuánto de energía estamos gastando. Pero también podemos cuantificar la actividad física que realizamos diariamente, ¿sí? Y cuando nosotros decimos que podemos medir la actividad física que realizamos diariamente, nosotros tenemos los métodos de cuantificación del movimiento. Ya se va quedando un poquito corta esta diapositiva, yo siempre digo, porque esta diapositiva debería ir cambiando de acuerdo al aporte tecnológico que vamos teniendo en el transcurso del tiempo. ¿Sí? Este libro es del 2006, de López Chicharo, en el que sacó, y bueno, bueno, debería ya sacar una nueva edición y es bastante tiempo, pero ha sacado ediciones solamente compendios por cierta, supóngase, por la parte aeróbica. Y en la parte aeróbica nos vuelve a decir lo mismo, digamos en sí, a hablarnos de la cuantificación de la actividad física a través de estos métodos fundamentalmente. Pero ya vamos a hablar de esto, que ya tenemos otro tipo de métodos nosotros. Fundamentalmente, y primero, cuantificación del movimiento a través del podómetro y a través del acelerómetro. Ahí es la pregunta que me surge a ustedes. ¿Ustedes conocen qué es el podómetro y qué es el acelerómetro? ¿Han utilizado alguna vez algún tipo de estos métodos, señor Daniel Chimborazo? No, profe, no había escuchado sobre el podómetro. Sobre el podómetro y sobre el acelerómetro. Había escuchado, pero no he podido así constatar. Pero ¿Qué es para coger las intensidades, la frecuencia tipo cardíaca, algo así las, en las carreras? ya. Tipo, Bueno, tipo cronómetro, algo así. ya, Esteban Vázquez, cuénteme usted, ¿qué ha escuchado? Profe, no he escuchado yo nunca de los dos. De ninguno de los dos. No, Señor Parapi,
Profe, tampoco, no he ¿Quién, escuchado de eso. Pues. quién ha escuchado algo siquiera de esto de acá? O no, en verdad nadie ha escuchado. Uy, casi alzo yo mismo la mano, yo sí he escuchado. Sí. Cuéntenme, ¿alguien ha escuchado? ¿No? Yo No. sí, A ver, Omar. o sea, bueno, el podómetro, lo que en sí mide son los pasos, o sea, lo que puede producir, o sea, creo que es, o sea, de las caderas, algo así, según, por ejemplo, estos podómetros, o sea, incluso vienen en aplicaciones de celular, o sea, por ejemplo, prácticamente, o sea, el celular ustedes ponen en el bolsillo y le mide los pasos que ha hecho durante el día o durante, o cualquier tiempo que usted quiere, o sea, quiere calcular. Entonces, por lo general también se usa para ver esto de la energía gastada que usted dice, porque, bueno, ahora la tecnología, como usted dice, está un poco más avanzada y debería cambiar, o sea, por ejemplo, esto de nuevas ediciones, entonces le da diferentes resultados eh, por esa parte. Pe- Perfecto, Max. Y no es cierto, el podómetro, como su nombre le dice, podómetro es la medición de los pasos, ¿sí? Es la medición de los pasos. Esto no es algo nuevo, por eso le decía anteriormente que esto va cambiando, va variando de acuerdo a a la parte informática, a la actualización de los diferentes aparatos, sistemas que tenemos, ¿sí? En verdad, todos tenemos, por lo general, casi todos los celulares vienen con lo que se denomina con un podómetro, sí, que vienen con un podómetro ya asignados directamente. Y algunos celulares inclusive vienen con acelerómetros, sí, que ya vamos a conceptualizar cada uno de ellos que tiene que ver. Y dentro de la actividad física y del deporte ya tenemos geoposicionamiento. ¿Qué quiere decir con eso de geoposicionamiento? No sé si les han visto hacer actividad física con unos chalequitos, algunos deportistas o en algunos entrenamientos o inclusive partidos, ¿sí? Una de las marcas es GPS Sport, y no es cierto, ustedes verán GPS. ¿Qué les está midiendo ese chaleco? Ese chaleco lo que está midiendo es la distancia que recorre y al medir la distancia que recorre, mide su desplazamiento, mide
Bueno, creo que con ustedes mismos estoy dando clases desde las 7 de la mañana y no ha pasado absolutamente nada. Creo que ustedes no quieren recibir clases, es otra cosa. Bueno, vamos a tratar, segunda vez que se me está muy inestable como es el internet. Bueno, vamos a tratar de, de realizar pese a la parte tecnológica que nos está queriendo jugar una mala pasada. Entonces, lo que yo les estaba diciendo, esto va mucho de la mano, el podómetro, acelerómetro, y conforme va avanzando la parte tecnológica, vamos teniendo nuevos avances tecnológicos. Sí, vamos teniendo nuevos avances tecnológicos, pero ya vamos a hablar de lo principal, digamos en sí, de lo que es el podómetro, lo que es el acelerómetro, pero también para cuantificar la actividad física tenemos métodos de observación, autoinforme y observación del comportamiento. Son dos métodos que los tenemos como es ahí. Ya habíamos visto esta ingesta también. Entonces, método de cuantificación del movimiento se basa en la utilización de instrumentos para cuantificar el movimiento corporal, a partir del cual se estimará la energía gastada. Podómetro y acelerómetro. Fíjense que ya hace 500 años, Leonardo da Vinci fue el primero que realiza un podómetro. Y dentro de eso, básicamente lo realiza para la medición de distancias, ¿sí? De distancias, en donde él utilizaba un péndulo, ¿y no es cierto? Un péndulo, una caja, un péndulo, y cada vez que iba, el péndulo golpeaba una placa que estaba colocada muy cerca, e iba contando cuántas veces golpeaba. Y a través de eso podíamos saber cuántos pasos o cuántas zancadas se iba dando. Entonces se basaba básicamente en esto, es podómetro original digamos en sí, para medir la distancia de lo que es Leonardo da Vinci. Pero ahora, si se fijan ustedes, vean, ya tenemos unos brazaletes en donde les miden la distancia, ¿no es cierto? Según cómo son las brazadas. Sí, según cómo van las brazadas. Pero yo digo, en la parte del podómetro, el típico podómetro era este de acá. Sí. Un instrumentito pequeñito, sí, que se le ponía uno en la cadera, sí, y cada vez que iba, sí, tal como esa oscilación, ¿no es cierto? Una palanquita iba pag, 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 y nos iba dando cuántos pasos íbamos de acuerdo a qué, a la zancada. Por eso su compañero Marque decía, de acuerdo a la zancada que van dando, por supuesto, de acuerdo a la zancada iban viendo, ¿sí? Nos sirve y es muy útil para medir este podómetro en ejercicios de correr y caminar lentamente, ¿sí? Mide el número de pasos y al medir el número de pasos podemos ver cuánta energía ha gastado, ¿y no es cierto? Al conocer cuántos METs, ¿no es cierto? Y de acuerdo a los MET, convertirles a kilocalorías, cuánto gastamos. Eso es lo que hacen las máquinas. Las máquinas vienen programadas a todo el cálculo que ustedes hicieron. Sí, cuántas zancadas son y de acuerdo a las zancadas lo transforman a las kilocalorías. Ustedes pueden dejar ahí una caminadora que esté y ella va a seguir diciéndole cuántas calorías y todo eso. ¿Por qué? Porque le está midiendo la velocidad y a través de la velocidad los MET y a través de los MET cuántas kilocalorías están. La mejor colocación en la cadera, y no es cierto, mejor oscilación. Estudios sí son una opción válida para la cuantificación de la actividad física, son una opción válida, muchos estudios lo confirman. Utilidad, conocer de forma fácil, rápida y barata la actividad física realizada. Y siempre se dice promover el uso de los podómetros en diferentes poblaciones. Las limitaciones, la incapacidad para detectar la resistencia al movimiento, o sea que cuando solamente para caminar está bien, pero ya con resistencia, y no es cierto, estamos haciendo una subida, ahí vamos a tener más gasto energético, pero en la subida vamos a hacer 20 pasos. Sí, en plano hacemos 20 pasos, o sea, el podómetro, ¿qué me está diciendo? 20 pasos son 20 pasos. Sí, no me está diciendo que si es subida, si es bajada. Entonces, si es subida, ya vamos a tener, y no es cierto, ya vamos a tener resistencia al movimiento. Y si tenemos resistencia al movimiento, vamos a tener más cantidad de kilocalorías que estamos realizando. Entonces, esa es una limitante, digamos, en sí. Dutor dice que con una fiabilidad del 80% se dice que se debería monitorizar tres días, ¿sí? Y le podemos clasificar a la persona si tiene un promedio de menos de 5,000 pasos como una persona sedentaria,
de 5.000 a 7.499 pasos al día, poco activa. De 7.500 a 9.999 pasos, algo activa. Más de 10.000 pasos, activo. Más de 12.500 pasos, altamente activos. Entonces, nosotros podemos decirle, según el análisis que tengamos del podómetro, podemos decirle, tú estás muy sedentario. En muchos lados ya con la transmisión de datos desde el celular hacia una base de datos general, se le puede monitorizar a la persona. Ejemplo, si hay una persona que ha salido de un problema cardíaco y se le dice a usted, se le sugiere, usted debe caminar entre 5.000 pasos, ya más de 5.000 pasos al día, y esa persona le monitorizan y dice, ve, al final del día son 8 de la noche y él solamente ha caminado 3.000 pasos al día. Entonces, es un buen sugestivo hasta inclusive para la prescripción de la actividad física, ¿no? Usted tiene que ir a caminar, entonces llamarle, había una estrategia mexicana, le llamaban y le decían, oiga, usted está solamente con 3.000 pasos al día, ¿qué pasó? No, es que hubiera estado más el trabajo de oficina, entonces les recomendaríamos que en este momento salga y complete mínimo los 5.000 pasos al día, ¿sí? Entonces, fíjense que es hasta una parte hasta inclusive de monitorizar, ¿sí? Lo que queremos prescribir la actividad física para que esa persona se encuentre activa, ¿sí? Para que esa persona se encuentre activa. Los acelerómetros. Bueno, los acelerómetros ya registran la magnitud de cambios de aceleración. O sea que estos ya aquí ya se basan en la aceleración del centro de masa. ¿Sí? O sea que ese aparatito mide ya el movimiento, pero también ya nos ayuda a medir la resistencia. Sí, esa parte que no hacía el podómetro, ¿sí? Medir esa resistencia para ver luego la parte de la energía gastada es parte fundamental. Constan de un traductor corporal, una masa constante y un elemento de medida. Siempre va a estar constando de eso, digamos en sí, lo que son los acelerómetros, ¿sí? Consta de esos y aquí podemos ver. Por lo general, sí, siempre se lo lleva en la parte de la cadera, mide mejor. Ya los nuevos vienen con geoposicionamiento y al tener geoposicionamiento, usted sabe dónde está haciendo, cuál fue la ruta que hizo, cuál es la resistencia que tuvo a la caminata. Entonces, ahí sí, no va a medir como el podómetro que midió 20 pasos de aquí a acá, son 20 pasos. ¿Y no es cierto? O ahí son 20 pasos. Si no, estos llevan a calcular la parte de la energía gastada. ¿Por qué? Porque aquí ya van a medir que hay una resistencia, ¿sí? Que hay una resistencia o los cambios de aceleración que tiene en el cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí ya también nos permite, y inclusive existen software, ¿sí? Que nos permiten ya cuantificar de acuerdo a las variables de sexo, talla, edad, peso, y no es cierto, a través de una ecuación matemática nos sirven para calcular. Se los realiza en diferentes planos espaciales y de ahí que exista acelerómetros uniaxiales, biaxiales y triaxiales de acuerdo al movimiento que va a tener cada uno de estos. ¿Sí? De acuerdo al movimiento que va a tener cada uno de estos. Bueno, ahí pedimos ayuda un poquito, hicimos otra vez unos trabajos, siempre hacemos en la parte del laboratorio, con compañeros de ustedes de años superiores que están saliendo, y veíamos la parte del acelerómetro, medirle en la cadera. Es muy recomendable en niños porque en niños se mueven mucho y no hay cómo verificar con un podómetro, digamos en sí. Es mejor utilizar el acelerómetro, y aquí en la Universidad de Cuenca hay un grupo de estudio que estudian la actividad física en diferentes grupos poblacionales y lo utilizan bastante en la parte del acelerómetro, ¿sí? Para cuantificar la actividad física en diferentes grupos poblacionales, ¿sí? En diferentes grupos poblacionales. Entonces, estos ya vienen con GPS que les sirve para cuantificar verdaderamente lo que es la parte de la parte del gasto energético a partir de la cuantificación de la actividad física, ¿sí? Yo pienso que ahí deberían entrar también ya bastante lo que es geoposicionamiento en la cuantificación de la actividad física, como esos GPS Sports que existen, o de otro tipo de marcas que existen ya para ver la cuantificación del movimiento durante la actividad física, durante el deporte, y no es cierto, para ver el gasto energético.
Bueno, ya me saca mejor de la reunión. En este sentido, entonces, el autoinforme, ¿no? En lo que quedamos, me dicen si es que quedamos anterior o cualquier cosa. El autoinforme es está formado básicamente por lo que es el diario, el cuestionario, ¿sí? El diario, el cuestionario y la entrevista. Son muy sencillos y de bajo costo, pero hay que saberlos implementar y a qué grupo voy a implementar esto de acá. ¿Sí? Entonces, eso va a ser parte fundamental cuando nosotros veamos el método de observación. Si hablamos de un diario, es el típico diario, ¿y no es cierto?, donde una persona registra todas las actividades durante todo el día y en varios días. ¿Qué quiere decir? Hoy, si vamos, el señor Patricio Arevalo, hoy salí a caminar 30 minutos antes de las 7 de la mañana. Sí, caminé a tal intensidad y todo eso. Es como un diario ir utilizando y ir poniendo todo lo que he hecho. Barrí, ayudé en casa y estuve barriendo, trapeando 30 minutos, 45 minutos, salí a correr, salí a hacer cualquier tipo de actividad. Entonces, eso va a ser parte fundamental cuando tenemos, ¿sí? Cuando tenemos o cuando hacemos cualquier tipo de actividad, ¿ya? Entonces, requiere mucho la colaboración de la persona, ¿y no es cierto? Requiere mucho la colaboración de la persona. Perdón. Requiere mucho la colaboración de la persona, porque a veces, si yo no escribo ese día, a veces me olvido. Sí, y es verdad, me olvido de las cosas. Y no es cierto, si les pregunto a alguien qué hicieron el fin de semana, de pronto alguien me va a decir, no pude, no hice, no me acuerdo qué hice, pero sí hice algo de ejercicio, pero no me acuerdo qué ejercicio hice. ¿Sí? Entonces, ahí va a ser diferentes aspectos en donde se van viendo o se tienen la situación de ver la actividad física que vamos realizando, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, calculamos el gasto calórico, cuestionario, ¿sí? Después nos vamos, el diario, el cuestionario. El cuestionario ya preparado, los informes, se prepara en un formato, ¿sí? Y con ese es el que vamos a trabajar el día de hoy y es el trabajo macro que van a tener cada uno de ustedes realizarlo, ¿sí? Preparamos un informe, una tablilla, y de ahí esa tablilla, confeccionado de acuerdo a la persona a la que vamos a trabajar, se le da y se le dice que llene, que tal como cuestionario, sí, no, tal vez, preguntas concretas, preguntas rápidas, en donde la persona solo pone, realiza esta actividad física, qué tipo de actividad física moderada y todo ese tipo de cosas y escribe. Entonces, ese es un cuestionario. Ahí siempre se va a ir viendo y se va a determinar cuál ha realizado, la intensidad y siempre la frecuencia de la actividad física. De acuerdo a las actividades, se estima la energía gastado mediante el uso de diferentes tablas. Luego viene la entrevista. Igual en un formato preparado, se recoge y digamos aquí estoy con el señor Juan Picay, cuánto de actividad física hizo, ¿no es cierto? Voy a ir anotando un formato ya preparado, ¿sí? Y de acuerdo a esos informes, si no es cierto, voy a ir sacando cuánto es la energía gastada. Limitaciones de la entrevista, si no se registran bien las actividades, dificulta estimar, y yo pienso en todo, tanto en estos métodos va a dificultar si no se registran bien las actividades que ha realizado. Otro método es la observación del comportamiento, y en esto están haciendo bastante ya, inclusive capacitaciones para observar el comportamiento. O sea, ya son observadores capacitados en donde va a decir, ve, ahorita están en el recreo, esos niños se están moviendo o durante la actividad física que estén realizando, cuánto se están moviendo y cómo se están moviendo. Entonces, se realiza por un observador entrenado, se registran las actividades, su duración y siempre la intensidad. ¿Por qué es básicamente importante registrar la intensidad de la actividad física? Porque a partir de la intensidad nosotros podemos saber el gasto energético que él tiene, ¿sí? ¿Cuán activo está? ¿Sí?
Es un registro más, la observación del comportamiento es más de tipo objetivo, o sea, ¿qué queremos decir? Es lo que está viendo la persona, ¿sí? Es lo que está viendo la persona. Y se pueden utilizar instrumentos para facilitar su labor. Aplicaciones prácticas. Para valorar energía gastada, se deberá seleccionar el método específico de acuerdo al objetivo y las características del estudio. Ejemplo, a un niño de 8 años para cuantificar no le voy a poner un cuestionario. Imagínense a un niño que llene un cuestionario. Número uno, que van a tener poca fidelidad y, ¿no es cierto?, eficiencia en ese trabajo que vayan a hacer. Cada método tiene sus propias ventajas, desventajas. Se puede combinar métodos, por supuesto, y es lo que vamos a hacer nosotros en el trabajo marco. Vamos a combinar métodos, vamos a combinar el podómetro con el cuestionario. Son métodos que podemos combinar para sacar unas conclusiones. En niños siempre características, ellos siempre cambian de una actividad a otra, son mucho anaeróbicos ellos, sí, se cansan un ratito, toman agua y siguen corriendo, y no es cierto, otra vez se cansan y toman, no realizan actividades largas. Se requieren ellos de diferentes instrumentos y procedimientos, con mucho mayor rasgo de error. Los cuestionarios no son válidos en menores de 10 años, se pueden utilizar otros métodos como monitorización o observación. El cuestionario debe tener preguntas sobre actividades diarias, se debe registrar información con su duración, intensidad y frecuencia siempre. El registro son cuestionarios, se puede utilizar en niños, no utilizar en niños, sino más en jóvenes, en adolescentes. El podómetro, acelerómetro son una buena alternativa en los niños. En niños de 6 a 12 años con podómetro siempre hablamos de 15.000 pasos en niños y 12.000 pasos en niñas para que sean activos, digamos en sí, para que sean activos. ¿Ya? Entonces, esos son diferentes aspectos, ¿sí? Los acelerómetros son más fiables y fáciles de manejar, por supuesto. Yo diría ahora el geoposicionamiento también. Y algunos celulares inclusive ya vienen con podómetro, pero también vienen con acelerómetro, porque enseguida, cuando hay un movimiento de masas, cuando usted está corriendo, y no es cierto, cuando usted está bailando y con su celular puesto, se ha registrado que usted se ha puesto más activo. Sí, entonces eso ya vienen con aplicaciones inclusive con acelerómetros, ¿sí? Porque ya captan ese movimiento de masas que tiene el cuerpo, capta algún tipo de celulares. En personas mayores, observar la validez del método para valorar la actividad física. Los métodos son más guiados hacia personas adultas mayores. No se han hecho muchos estudios en personas adultas mayores de la cuantificación de la actividad. Vean ustedes que ya deben ir buscando temas de tesis, ¿sí? Entonces ya pueden ir por ahí viendo un poquito la actividad física en personas adultas mayores. Se debería buscar estudios que sean válidos para los diferentes grupos poblacionales. Y ahí yo les digo, bueno, acá, sí, fíjense que hay también, estamos trabajando ya con compañeros suyos en medir la actividad física, así mismo mediante cuestionarios, porque estamos en pandemia, cuestionarios en mujeres embarazadas. Y existen cuestionarios específicos para las mujeres embarazadas. Nosotros estamos haciendo en centros urbanos, estamos haciendo un subcentro urbano, ya aprobaron la temática de tesis. ¿Quién quita después podemos hacer en un subcentro del área rural de la ciudad de Cuenca? ¿Cuál es el nivel de actividad física mediante medido cuestionarios validados, por supuesto, para medir cuánto es el gasto energético que las mujeres embarazadas tienen? ¿Sí? Que tienen, ¿sí? De acuerdo a la edad gestacional y todo ese tipo de cosas, se lo puede hacer. E inclusive y otro estudio después podría venir y comparar la actividad física, ¿no es cierto? Entre la mujer embarazada del área urbana y la mujer embarazada del área rural, o entre personas adultas mayores. Entonces, son diferentes ámbitos que ustedes tendrían para ir anexando, inclusive para ir pensando en hacer estudios, y ¿no es cierto? Y pienso que ya la pandemia también tiene que ir pasando y de ahí se pueden ir realizando mayor cantidad de estudios. ¿Qué más?
estudios que sean válidos. Entonces, el trabajo que nosotros tenemos parte de los cuestionarios. Y fíjense que los cuestionarios, hay diferentes cuestionarios para medir, para la validación validan primeramente el cuestionario para la actividad física. Aquí está una validación de un cuestionario para la valoración de la actividad física en escolares, en adolescentes en Perú, en el 2012. En donde, si se fijan ustedes, tiene diferentes variables y tiene diferentes diferentes estructuras cada uno de los cuestionarios, pero los cuestionarios van dirigidos básicamente acá. Número uno, a dar las indicaciones, ¿sí? Las indicaciones. Bueno, de aquí nos faltaría también el consentimiento informado, también, que es parte fundamental. Responder las preguntas de acuerdo a las indicaciones. Para responder las preguntas, recuerde que las actividades físicas vigorosas son aquellas que necesitan gran esfuerzo físico y que te hacen respirar mucho más fuerte que lo normal. Las actividades físicas moderadas son aquellas que necesitan de algún esfuerzo físico y que te hacen respirar un poco más fuerte de lo normal. Entonces, las indicaciones que tenemos, y luego se van dando las preguntas. Preguntas como: ¿recuerdas tú algún tipo de actividad física por lo general durante esta semana que has realizado? Entonces vamos señalando un deporte en específico, recreación, ninguna, ¿no es cierto? ¿Cómo acostumbras tú a ocupar tu tiempo libre fuera del horario escolar? En ninguna actividad, mirando la televisión, artes, actividades de ejercicio moderada, actividades vigorosas como el fútbol. Sí, entonces vamos acá mirando la televisión. Entonces, ¿realizas tú alguna actividad física durante el recreo o receso escolar? Chuta, ahorita pusiéramos todos ninguno, y no es cierto, no hay ni receso, ni sé cómo me voy a acostar a ver otra vez la televisión, y no es cierto, cuando dan receso, o si no, sigo mirando el WhatsApp o sigo mirando las redes sociales que estoy haciendo en clases y después sigo haciendo, y no es cierto, continúo ya con más libertad. ¿Sí? Entonces, en los meses de vacaciones, ¿realizas alguna actividad física? Solo a veces, a menudo, siempre. Si se fijan que ya nos van poniendo que la periodicidad que tenemos en cada una de las actividades. ¿Cuántos días por semana tú realizas actividad física? Ninguno, de 2 a 3, de 4 a 5, más de 5, ¿no es cierto? Ya nos van poniendo frecuencias. ¿En qué? En los días que tú realizas actividad física, ¿cuánto tiempo, minutos en total ocuparás por día? ¿Sí? ¿Cuántos ocupas por día? Menos de 10, de 10 a 30, y no sé, 30 a 40, más de 40 minutos. Estamos viendo el tiempo de duración, ¿ya? Entonces, fíjense que en el cuestionario va desde decirles si están haciendo actividad física, qué tipo de actividad física, la duración, el tiempo, ¿sí? La frecuencia, cuántos días a semana, ya vamos a la vigorosa, ¿sí? ¿Cuántos minutos de la actividad física vigorosa? ¿Cuánta actividad física moderada? ¿Cuántos días? ¿Sí? ¿Cuánta actividad física? El tiempo por día, ¿sí? Y tú acostumbras ir de la casa al colegio, ¿en qué? En movilidad particular, en bus urbano o a pie, también medimos y cuantificamos la actividad. Entonces, fíjense que para cada estudio hay un cuestionario específico. Sí, ellos validaron este cuestionario, y no es cierto, para hacer en adolescentes en el Perú, pero también no hay solamente uno. Este es Vuelta 1 Argentino 2017, en donde básicamente se fijan prácticamente en los mismos aspectos, ¿no? Entonces, ¿cuántos días por semana se realiza la práctica de deportes, de juegos? ¿Cuántos minutos siempre para sacar la cuantificación de minutos? Habitualmente, ¿cómo se transportan a la escuela? ¿No es cierto? Para inclusive ver cuántos, de acuerdo a eso, si se mantiene activo o no se mantiene activo, cuántas cuadras queda el colegio de tu casa, cuántos días a la semana tienes clase, entonces se va viendo. Pero los que mayormente se utilizan para cuantificar, en los cuestionarios que mayormente se utilizan para cuantificar la parte de la actividad física son estos cuestionarios, ¿sí? De la IPAC, ¿sí? Que hay un cuestionario corto y un cuestionario largo. Estos básicamente son validados para vigilancia global de la actividad física por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Yo les pongo este de acá, que es el IPAC corto, ¿sí? Y el IPAC corto son el que vamos a manejar. El IPAC corto nos tiene 7 preguntas. Durante los últimos 7 días
¿En cuántos realizó actividad física intensa tales como levantar pesos, clavados, cavar, ejercicios, hacer aeróbicos, andar rápido en bicicleta? Indique cuántos días, ¿sí? ¿Cuántos días? ¿Días por semana? ¿Sí? Y si indicamos los días por semana, si ponemos 5, y no es cierto, indique cuántas horas al día o indique cuántos minutos al día. Si son minutos, 15 minutos. Si son, sacamos, y no es cierto, cuántos existen. Eso lo vamos repitiendo en actividades físicas intensas, lo vamos repitiendo en actividades físicas moderadas, habitualmente, y no es cierto, y también en cuanto a la caminata. Habitualmente cuántos días y cuánto dedicó a su caminata. Entonces, al tener estos resultados, nosotros nos vamos a la tabla de ¿qué? De la valoración. Dice que caminatas está a 3.3 metros por minutos por días a la semana. Ejemplos, 3.3 por 30 por 5. Y sacamos la cantidad de metros. ¿Sí? La cantidad de MET. Esto tanto en actividad física moderada y en actividad física vigorosa. ¿Se acuerdan que aquí ya vimos cuánto tenía, sí, cada uno de ellos? A continuación se suman los tres valores entre caminata, actividad física moderada y actividad física vigorosa. Y de acuerdo a esos, sí, vamos sacando cuántos MET, y no es cierto. Sí, cuántos MET en total tenemos. Entonces, ahí lo clasificamos en actividad física moderada, 3 o más días de actividad física vigorosa, por lo menos 20 minutos al día, o 5 o más días de actividad física moderada, y o caminata al menos 30 minutos por día, 5 o más días de cualquiera de las combinaciones de caminata, actividad física moderada vigorosa, logrando un mínimo total de 600 metros. Para eso es que sumamos los MET acá. Si queremos saber actividad física vigorosa y la persona, definirle a la persona que sea una actividad física vigorosa, tenemos actividad física vigorosa al menos 3 días por semana, logrando un total de al menos 150 metros. 7 días de cualquier combinación de caminata o actividad física moderada o actividad física vigorosa, logrando un total de al menos 3.000 metros. Entonces, aquí nosotros sacamos si la persona está activa, si la persona no está activa, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que tendríamos que realizar, ¿sí? Entonces, dejando de compartirles, ¿sí? Este es el próximo, es la forma de cuantificar la actividad física. Entonces, nosotros cuantificamos la actividad física de diferentes métodos, ¿sí? ¿No es cierto? A través del gasto, de la energía gastada, habíamos hablado de la calorimetría, del agua doblemente marcada, de la cuantificación de gasto energético, variables fisiológicas, calorimetría indirecta que tenemos. Pero también podemos utilizar a través de la cuantificación de la actividad física. Entonces, la temática que vamos a hacer, ustedes en el e-virtual tienen, voy a ingresar en el e-virtual, déjenme extender la sesión. ¿Sí? Ustedes tienen un archivo en Word. Sí. Ya, apague la cámara, por favor. Ya. Bueno, entonces, tengo el Word que está puesto ahí, si quieren ustedes también lo pueden ver, lo pueden ir viendo, ¿sí? Lo pueden ir viendo. El Word, ¿sí? Yo les voy a compartir con todo. Este es el informe de prácticas que yo siempre utilizamos, que yo siempre utilizo, ¿sí? Y que ustedes tienen puesto como es allá. Bueno, ya saben, Universidad de Cuenca, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Pedagogía de la Actividad Física y Deporte y Fisiología de la Actividad Física y Deporte. Siempre aquí ponemos el nombre y bueno, si esta vez va a ser un trabajo de tipo individual, ¿sí? Entonces pongo el nombre, pongo mi curso y pongo mi grupo y no es cierto, curso cuarto ciclo, pongo grupo 1, ¿no es cierto?
La temática del día de hoy, déjenme un segundo, solo traigo el papelito de la temática. Ya. Listo. Entonces, la temática del día de hoy va a ser, ¿no es cierto? Es cuantificación de la actividad física. Perdón, yo le pongo todo con mayúsculas. Cuantificación de la actividad física, física por medio del podómetro y cuestionario IPAC corto. Perfecto. Eso va a ser el trabajo que vamos a tener de manera de tipo individual, ¿sí? Vamos a tener 10 días para desarrollar este trabajo. El objetivo saldrá y ustedes lo pondrán, ¿sí? Los materiales que vayan a utilizar también, ¿no es cierto? Cuestionarios, lo que vayan a utilizar ustedes, ¿eh? Cuestionarios, voy a explicarles cuáles son los criterios que tenemos que ver aquí. Vamos a ver, el podómetro vamos a utilizar y vamos a pedir a 3 personas, ¿no es cierto? Vamos a pedir a 3 personas que nos ayuden con sus celulares, ¿no es cierto? Porque no tenemos podómetros. Yo sé que muchos celulares ustedes pueden ver ya cuántos pasos han cumplido toda la semana, ¿y no es cierto? Sí. Sí. ¿Cuántas calorías? Pues supónganse, yo estoy poniendo aquí en salud, creo que es, ¿no es cierto? Hasta el momento he tenido 667 pasos, ¿no es cierto? Entonces vamos a coger y vamos a pedir a 3 personas, ¿sí? Vamos a pedir a 3 personas que lleven el celular a todo lado, ¿sí? 3 días. Porque de pronto yo puedo decir, yo cojo y dejo el celular mientras estoy aquí trabajando, me muevo y todo ese tipo de cosas, pero vamos a pedir a 3 personas, ¿sí? Personas que tengan la aplicación o que ustedes les puedan dar cargando la aplicación, y no es cierto, de podómetro, ¿sí? De podómetro, le puedan dar cargando esa aplicación para que ustedes puedan tener este dato, digamos, de las 3 personas. Sí, este dato de las 3 personas, ¿sí? Y a esas mismas 3 personas les vamos a hacer llenar el cuestionario del IPAC, el IPAC corto, a las mismas 3 personas, ¿sí? Entonces, a esas 3 personas nosotros les pedimos, y no es cierto, que lleven el podómetro y que además de eso llenen el cuestionario del IPAC corto, ¿sí? Entonces, ustedes ya tienen el título, tienen el objetivo, ustedes lo van a plantear el objetivo, ustedes vienen trabajando en investigación desde el primer ciclo, entonces tienen que plantearse el objetivo. Los materiales que vayan a utilizar, ¿sí? Los materiales que vayan a utilizar, el fundamento teórico máximo en una hoja. Dentro del fundamento teórico, ¿de qué tendré que hablar? Sí, de actividad física, de cuantificación, de podómetro y de cuestionario, pero debe ser máximo en una hoja. Sí, máximo en una hoja, ¿ya? Luego tenemos la parte del procedimiento. ¿Qué instrucciones le dieron ustedes al que van a realizar la parte del podómetro? ¿Qué instrucciones dan ustedes al cómo llenar el cuestionario? ¿Sí? Recolección de datos. Esto va de acuerdo a la práctica. En esta práctica, dentro de la recolección de datos, ustedes lo que tendrían que poner son los datos de filiación. ¿A qué personas hicieron? Hice a 2 personas de sexo femenino, a una persona de sexo masculino, la edad que tienen ellos, ¿y no es cierto? Que pueden ser datos de filiación que nos sirvan para las tablas, ¿y no es cierto? Y bueno, como siempre esto hacemos también la parte de las pruebas que hacemos, ¿y no es cierto? Protocolo
navete o lo que sea, entonces ahí ya le describimos lo que sería cuando hacemos en laboratorio. Entonces, esto de recolección de datos es de acuerdo a los datos que nos sirvan para este proceso, ¿sí? Luego viene la parte de las tablas estadísticas y resultados, pero dentro de los resultados siempre no solamente se pone una tabla, sino también se pone la interpretación de la tabla. Ejemplo, si yo pongo la tabla de que tengo aquí dos personas de sexo masculino, dos personas de sexo masculino, una de sexo femenino, pero al lado voy a poner cuántos pasos tiene. Y no es cierto, el primer día hizo 5,000 pasos, el segundo día 6,000 y el tercero 6,000. Luego sacaré el promedio de los pasos que ha hecho, y no es cierto, la media. Y ahí ¿qué tengo que hacer? Tengo que interpretar. ¿Qué quiere decir? Que el primero, lo que más me ha llamado la atención de la tabla. ¿Sí? Lo que más me ha llamado la atención de la tabla. Entonces va la tabla estadística y su interpretación. Luego de que ustedes vean, para que se cumpla su objetivo, tienen que hacer conclusiones. Yo concluyo que aquí yo les tengo en la parte que tanto el podómetro y cuestionario nos marcaron la misma tendencia a que yo tengo aquí a Juan, Omar y Alex. Se les tengo ahí a los tres. Yo trabajé con los tres y los tres me marca una tendencia de decirme lo mismo, que Juan es poco activo, que Omar también es poco activo y que Alex es muy activo. ¿Sí? Entonces, me marca esa tendencia. Entonces, esas son las conclusiones. Las conclusiones son algo suyo de lo que escriban, de lo que les ha llamado la atención del trabajo que ustedes están haciendo. ¿Sí? ¿En base a qué? En base a los resultados estadísticos que ustedes tienen. Bueno, luego viene la parte de las referencias bibliográficas. Vamos en normas APA. Y luego, algo importantísimo también es la parte de las evidencias. Los anexos. En los anexos van las evidencias de lo que ustedes realizaron. ¿Sí? De pronto fotos de ustedes aplicándoles dándoles el cuestionario a las personas o llenando el cuestionario, o una foto del cuestionario que ustedes realizaron, una foto del podómetro, del celular que ustedes estuvieron haciendo, cosas así que digan o que puedan apreciar de que ustedes realizaron el trabajo y que no es solamente algo de que ustedes por última hora cogieron y se inventaron. ¿Sí? O que no les realizaron o que no realizaron el trabajo. ¿Sí? Entonces, básicamente, este es el informe de laboratorio que yo tengo y para algunos trabajos que siempre vamos a ir realizando. Entonces, este es el informe. Esto yo les voy a dar 10 días. Y cuando digo vamos a darnos 10 días, estamos hablando de, 7, 8, 9, 10. Hasta el 30 de abril, el último día del mes. Hasta el 30 de abril lo tienen. Yo voy a abrir una parte, uno de tarea en el virtual. Ya le voy a abrir, ¿sí? Uno de tarea en el virtual. Y ahí voy a poner cuantificación de la actividad física, grupo número 1. Entonces, para que ustedes puedan subirlo ahí. Esto es de manera individual. Ya el otro fue en grupo. Este es de manera individual y ahí se ve, y ahí nos vamos viendo cómo nos defendemos. Y no es cierto, siempre vamos a hacer así. Algunos trabajos van a ser grupales, otros son de tipo individual. ¿Sí? Y ahí nos vamos defendiendo y vamos haciendo los diferentes trabajos. ¿Preguntas? Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Nosotros escogemos a 3 personas y a esas mismas 3 hay que aplicar lo del podómetro y lo del cuestionario, ¿verdad? Por supuesto. No compañeros. Ya, Sí. ya, profe. Ya, Sí, porque ya sé que el uno le va a decir, Jonathan le va a decir, yo te doy mis datos y vos, Kevin, me das tus datos y vos, Joana, igual Nicole, ¿no es cierto? Y toditos se han de estar prestando ahí los datos. Sí. Ya. O sea, a las 3 personas le aplicamos los dos. Sí, los dos. Sí. Ya. Listo. Profe, ¿por 3 días? Sí, por 3 días, por supuesto. No, pero el cuestionario es uno solo. Es una sola vez el cuestionario. El podómetro de eso sí son 3 días. Sí, el podómetro son 3 días. Pero el cuestionario no va a estar aplicado 3 días porque el cuestionario habla de 7 días antes, cómo hizo. O sea, una vez solamente el cuestionario y el podómetro sí, la recolección de datos son de 3 días. Listo, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?
Antes que se me vaya en internet. A ver, Juan. Tenemos que analizar, o sea, los 3 días, por ejemplo, como nos indicó en las diapositivas, los índices de clasificación, que si es sedentario, si es poco activo, algo activo, o sea, hacer una media de los 3 días. Claro, sí, analizar los 3 días y verificar la media. Entonces ahí tienen que ir dando las tablas estadísticas de acuerdo a lo que están ahí. Sí, y después una tabla estadística básicamente es de los 3 días y la media, y no es cierto, de cada uno. Otra tabla estadística iría acerca del cuestionario del IPAC y otra tabla estadística iría a hacer cruce de variables, que se llama, y no es cierto, entre la parte del podómetro y no es cierto, cuánto nos salió en el podómetro y versus lo que nos da la parte del cuestionario IPAC, y para poder sacar conclusiones. Ahí esos serían los 3 cuadros básicamente que deberían haber, mínimo que deberían haber. ¿Listo? ¿Algo más, Doris? No sé, disculpe. Si no estoy mal, no, bueno, no sé si hay una correcta relación o no, cómo se podría hacer, porque el IPAC habla de cuánto tiempo realizó actividad física, ¿no es cierto?, en la semana. Y el podómetro también solo se va a aplicar los 3 días, entonces no sé si vaya a haber una relación tan directa. Bueno, relación va a haber en el sentido de decirnos si esa persona es activa o no es activa, digamos, en sí. Porque en verdad sí, el cuestionario es una buena observación. El cuestionario son 7 días. Y para tener esa correlación directa tendríamos que hacerle el podómetro tendríamos que hacerle 7 días. ¿Y no es cierto? Para tener una correlación mucho más directa. Sí, el podómetro. Pero como fines prácticos, yo pienso que estaríamos cumpliendo un poco en esa situación. Sí, estaríamos cumpliendo un poco. Pero está muy bien la observación, Doris. Está muy bien la observación, porque en verdad el IPAC mide 7 días. Sí, el IPAC mide 7 días de actividad. ¿Ya? Como fines didácticos, digamos en sí, podemos hacerlo con el podómetro de 3 días nada más. Listo. ¿Algo más que podíamos hablar? Bueno, listo, antes que se me vaya otra vez el internet. Entonces, yo pienso que no vamos a quedar, ¿no es cierto? Para la lección quedamos ya para el día 29, ¿sí? Para el día 29, que sería el otro jueves, y los 10 días me dio al día 30 de abril, ¿sí? Me dio al día 30 de abril. La lección solamente entrará hasta esta parte de acá, ¿sí? Hasta esta parte de acá, que sería la parte de cuantificación de la actividad física y de la energía gastada. Terminamos la unidad número 1. Sí, con esto y la lección iría hasta esta parte de acá. ¿Ya? Listo, hemos terminado. Vamos a retirarnos por el día de hoy. Terminamos ahí nada más. ¿Sí? Entonces nos veríamos el día jueves de 11 a 12 que tenemos la siguiente hora de clase. ¿Listo? Listo, éxitos. Nos vemos si no hay ninguna otra cuestión. Nos vemos el día jueves. Cuídense mucho, una buena semana que tengan ustedes. Hasta luego. Igualmente, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego.